En el año 1218, una sola decisión hizo añicos un imperio. No una batalla, no un asedio, una elección, fría, arrogante, fatal. Un gobernador derramó la sangre de mensajeros creyéndose intocable. No tenía idea de que acababa de despertar la tormenta más letal de la historia humana. Desde la interminable estepa mongola se alzó Genghis Khan, un hombre que respondía a los insultos con la extinción. Ciudades arderían durante semanas. Los ríos correrían negros de tinta y sangre. Y el imperio joresmita, rico, orgulloso, vasto, sería borrado del mapa, gritando hacia el abismo de la historia. A comienzos del siglo XIII, el imperio joresmita se erguía envuelto en riqueza y certeza, un dominio inmenso que se extendía desde Persia hasta el corazón de Asia Central. Sus ciudades brillaban como joyas a lo largo de la ruta de la seda, arterias de oro, seda y conocimiento fluyendo sin cesar por sus tierras. Eruditos llenaban las madrazas, mercaderes llenaban los mercados. Los minaretes perforaban el cielo proclamando poder, fe y permanencia. Para el Shah, aquello no era solo un imperio, era la prueba de un destino cumplido. Al este, otra potencia estaba surgiendo, no con salones de mármol ni linajes antiguos, sino con caballos, disciplina y ley de hierro. De los mongoles aún se hablaba en susurros, descritos como nómadas, saqueadores, bárbaros. Sus victorias parecían lejanas, casi irreales. Para el Shah Muhammad II, no merecían atención. Los imperios no eran destruidos por hombres sin ciudades. Sin embargo, Genghis Khan no comenzó con la guerra. Envió comerciantes, no ejércitos. Caravanas, no caballería. Ofreció comercio, tratados, coexistencia. Una rama de olivo extendida a través de desiertos empapados de historia. Lo que regresó fue sangre. Y una vez que esa sangre tocó la arena, la diplomacia murió con ella. El Shah no comprendió lo que había provocado. Creía que el poder se medía en muros y números. Genghis Khan lo medía en memoria, ley y venganza. Cuando Joresm rechazó la justicia, invitó a la aniquilación. Y cuando los mongoles giraron hacia el oeste, no vinieron a conquistar tierras. Vinieron a borrar un insulto. El imperio joresmita se alzaba como un gigante tallado en piedra, vasto e incontestado, proyectando sus sombras sobre desiertos, ríos y ciudades antiguas. Bajo Shah Muhammad II, el poder no solo se ejercía, se exhibía. Sus estandartes ondeaban sobre Persia, Transoxiana y las arterias mismas de la ruta de la seda. El oro inundaba sus tesoros desde caravanas que cruzaban continentes. Eruditos debatían bajo cúpulas de turquesa y oro. Mercaderes susurraban en una docena de lenguas tras muros vigilados. Para el Shah, este imperio parecía eterno. Inquebrantable, elegido. Sus ejércitos eran enormes, formados por tierras conquistadas y gobernadores leales, acorazados en hierro y confianza. Fortalezas se alzaban como montañas desde la tierra, muros de piedra gruesos, fosos profundos, torres erizadas de arqueros. Ciudades como Samarcanda y Bujará no eran solo centros de población, eran símbolos de la civilización misma. El Shah gobernaba desde salones de mármol, rodeado de seda, incienso y cortesanos que solo le decían lo que deseaba oír. Cada mapa colocaba su reino en el centro del mundo. Todo lo demás era barbarie. Para Shah Muhammad, las amenazas solo venían de rivales que se le parecían, reyes con coronas, cortes y linajes. Los nómadas no contaban. Los hombres que vivían en tiendas de fieltro y seguían rebaños eran indignos de atención. Su poder era descartado como temporal, caótico, incivilizado. Incluso cuando llegaban informes del este, de ciudades cayendo, de ejércitos borrados, el Shah se burlaba. Ya había visto saqueadores de la estepa antes. Quemaban, saqueaban y luego desaparecían. Su imperio era permanente. La arrogancia se convirtió en política. Los gobernadores recibieron autonomía pero poca supervisión. La lealtad se asumía, no se comprobaba. Las advertencias se ignoraban. La corte del Shah se convirtió en una cámara de eco del orgullo, donde la duda era debilidad y la cautela traición. Confiaba en muros de piedra más que en estrategia, en números más que en disciplina. Creía que la masa por sí sola podía sofocar cualquier fuego que se acercara a sus fronteras. Muy más allá del horizonte, se estaba formando un imperio diferente, uno construido no sobre piedra sino sobre movimiento, disciplina y miedo. Pero en Joresm, esa tormenta era invisible.
El Shah nunca había visto un ejército mongol. Nunca había oído sus tambores de guerra. Nunca los había visto rodear una ciudad como lobos, pacientes e implacables. Para él, eran rumores. Y los rumores no podían amenazar a un emperador elegido por el destino. Esa confianza era embriagadora. Infectó cada capa del imperio. Los gobernadores actuaban con impunidad. Los soldados se volvieron complacientes. Las ciudades confiaban en los muros en lugar de la unidad. La negativa del Shah a reconocer la vulnerabilidad sembró la podredumbre en los cimientos de su reino. El poder, una vez ganado, ahora se daba por sentado. La historia a menudo concede a los imperios un momento, un solo aliento, en el que la humildad podría salvarlos. Para Joresm, ese momento pasó en silencio, inadvertido, enterrado bajo el oro y el orgullo. El Shah se sentaba en su trono creyéndose intocable, sin darse cuenta de que el mayor peligro para su imperio no estaba fuera de sus fronteras, sino dentro de su propia certeza. Más allá de los desiertos orientales, el mundo mongol escuchaba, observaba, esperaba, y pronto, un pequeño incidente, nacido de esa arrogancia, encendería la chispa. La ruta de la seda no era solo un camino, era el torrente sanguíneo de los imperios. Y en el año 1218, ese torrente fue violentamente seccionado en la ciudad de Otrar. Una caravana mongola se acercó a sus puertas, cientos de comerciantes, camellos cargados de seda, plata, pieles y jade. Llevaban sellos oficiales, cartas de salvoconducto y la autoridad del propio Genghis Khan. No era un ejército. No había estandartes ni gritos de guerra. Solo comercio, solo confianza. Otrar se alzaba en el borde del imperio, una ciudad fortaleza que custodiaba riqueza y miedo en igual medida. Su gobernador, Inalchuk, era un hombre hinchado de ambición y sospecha. Había ascendido no por sabiduría, sino por brutalidad. Para él, la caravana no era una oportunidad, era un insulto. Miró a los comerciantes mongoles y vio espías donde había comerciantes, dagas donde había contratos. O quizás solo vio codicia. Las puertas se cerraron tras la caravana. El desierto quedó en silencio. Luego llegaron las acusaciones. Espionage, traición, mentiras dichas lo suficientemente alto como para sonar a verdad. Los comerciantes protestaron, presentando documentos, invocando tratados, suplicando razón. Nada importó. Inalchuk ya había decidido su destino. Los arrestos fueron rápidos. Los comerciantes fueron arrastrados de sus tiendas, golpeados, encadenados y arrojados a mazmorras que apestaban a moho y miedo. Sus bienes fueron confiscados e inventariados, no como pruebas, sino como botín. La seda destinada al intercambio pacífico fue desgarrada por manos de soldados. La plata desapareció en cofres privados. Siguieron los interrogatorios. Brutals. La carne se encontró con el hierro. Los gritos resonaron por los corredores de piedra mientras hombres que nunca habían empuñado armas eran torturados para obtener confesiones inexistentes. Didos rotos. Piel quemada. Algunos confesaron crímenes que no entendían solo para que el dolor cesara. Otros murieron sin decir una palabra. Cuando Inalchuk terminó, no quedaban prisioneros para liberar. Los comerciantes fueron ejecutados. Todos. Sus cuerpos fueron arrojados fuera de las murallas como desechos, dejados para los animales y el sol del desierto. La sangre empapó la arena de Otrar, una mancha que no se borraría. La ruta de la seda gritó. La noticia viajó más rápido de lo que jamás podrían hacerlo los ejércitos. Los comerciantes susurraban sobre la traición. Los enviados se congelaban de miedo. La sagrada ley de la hospitalidad, la regla no escrita de que el comercio era neutral, de que los mercaderes eran intocables, había sido destruida. No fue solo asesinato, fue sacrilegio. Inalchuk creyó haber actuado en interés del imperio. Creyó que su fuerza impresionaría al Shah. Creyó que los mongoles tragarían el insulto y seguirían adelante. No podía comprender lo que había hecho. Muy al este, Genghis Khan pronto sabría de la masacre. Sabría que sus comerciantes fueron torturados, que sus sellos fueron ignorados, que hombres pacíficos fueron masacrados bajo autoridad joresmita. Y cuando el Khan conoció Otrar, la estepa quedó en silencio. Porque en la ley mongola, matar enviados y comerciantes no era un crimen. Era una declaración de guerra. Cuando la noticia llegó a Genghis Khan, no lo hizo como rumor o exageración. Llegó como un hecho, claro, frío, innegable. Sus comerciantes habían sido masacrados.
Portureros, despojados de la protección otorgada por tratados y costumbres más antiguas que cualquier imperio. El Khan no rugió, no gritó, escuchó en silencio, con el rostro inmóvil, los ojos fijos en el horizonte. Por un momento, el mundo contuvo la respiración. Gengis Khan eligió la contención, eligió la ley. En lugar de desatar sus ejércitos, recurrió a la diplomacia, un gesto casi inaudito de un hombre que el mundo llamaría después un destructor. Se eligieron 3 enviados, hombres de rango y honor. No llevaban armas, solo palabras, solo justicia. Cabalgaron hacia el oeste a través de desiertos interminables, llevando una demanda simple: castigar al gobernador de Otrar y restaurar la paz. El viaje en sí fue un acto de confianza. Los enviados atravesaron tierras repletas de soldados joresmitas, pasando torres de vigilancia y muros que relucían de confianza. Esperaban tensión, no traición. Esperaban a un gobernante que entendiera el poder, que entendiera las consecuencias. Llegaron a la corte de San Muhammad II, ante un hombre envuelto en seda y arrogancia. Los enviados hablaron con franqueza. No amenazaron, no suplicaron. Recordaron al Salaley, el comercio, el frágil equilibrio entre imperios. El mensaje fue claro: entrega justicia y habrá paz. Rechaza y habrá guerra. El Shah escuchó y rió. Para él, el Khan seguía siendo un bárbaro lejano. Sus victorias no significaban nada allí, en salones de piedra y oro. Vio a los enviados no como representantes de un imperio en ascenso, sino como una oportunidad para afirmar dominancia. El miedo no tenía lugar en su corte. El orgullo sí. Su decisión fue rápida. Un enviado fue apresado. Su cabeza fue cortada ante la corte, un espectáculo deliberado. La sangre se acumuló en los suelos pulidos mientras los cortesanos observaban en silencio atónito. Los otros 2 no fueron perdonados. Sus barbas, símbolos de honor entre los mongoles, fueron afeitadas. Fueron golpeados, despojados de dignidad y enviados de vuelta al este con vida, portando el mensaje de la humillación. Esto fue peor que el asesinato. Cuando los enviados regresaron, Gengis Khan no necesitó sus palabras. Lo vio en sus rostros. La mirada vacía de hombres que habían sobrevivido a lo indecible. La ausencia del tercero. Las barbas afeitadas. El insulto grabado en su piel. Entre los mongoles, los enviados eran sagrados. Dañarlos era rechazar la paz misma. Era una violación tan absoluta que borraba toda posibilidad de perdón. Genghis Khan levantó, lentamente, deliberadamente, giró su mirada hacia el oeste. Las leyes de la estepa habían sido quebrantadas. Los dioses habían sido desafiados. Desde ese momento, el imperio joresmita dejó de ser un socio comercial. Se convirtió en un enemigo marcado para la destrucción. Y el Khan no volvería con palabras. En 1219, la propia tierra pareció temblar. Desde el horizonte oriental llegó un movimiento tan vasto y perfectamente coordinado que desafiaba todas las reglas de la guerra conocidas por el mundo sedentario. El ejército mongol no marchaba, fluía, como una tormenta viva. Decenas de miles de jinetes avanzaron hacia el oeste, sus cascos golpeando la estepa hasta convertirla en polvo, sus arcos tensos, sus rostros tallados en voluntad de hierro. No era caos, era precisión. Gengis Khan no avanzó como los reyes, con una sola hueste hinchada. Dividió sus fuerzas en múltiples columnas, cada una moviéndose de forma independiente, cada una capaz de aniquilación. Cruzaron desiertos considerados infranqueables, aparecieron donde nadie los esperaba, desaparecieron y golpearon de nuevo. Exploradores cabalgaban días por delante, cartografiando el miedo en la tierra. El humo se alzaba antes de que llegara el ejército principal. El pánico fue la primera víctima. Los comandantes joresmitas quedaron paralizados. Se habían preparado para asedios, para invasiones lentas, para una guerra convencional. Lo que enfrentaron fue una velocidad incomprensible. Las ciudades esperaron refuerzos que nunca llegaron. Los ejércitos se reunieron demasiado tarde o en el lugar equivocado. Las órdenes del Shah llegaron después de que las ciudades que pretendían salvar ya estuvieran muertas. Los mongoles no se anunciaban. Una mañana, los suburbios de una ciudad ardían. Al caer la noche, sus murallas estaban rodeadas. Los arqueros oscurecían el cielo. Las máquinas de asedio, construidas en marcha, comenzaban su labor. La resistencia era respondida con una matanza inmediata y total. Los soldados eran abatidos.
los líderes ejecutados, guarniciones enteras borradas para enviar un mensaje que se adelantaba al ejército. Algunas ciudades eligieron rendirse. Las puertas se abrieron. Se ofrecieron rehenes. A veces, la misericordia seguía. Se perdonaban vidas. Pero la misericordia era un arma calculada, no bondad. Era inconsistente por diseño. Una ciudad perdonada hacía dudar a la siguiente. Otra destruida hacía que el miedo se propagara más rápido que cualquier jinete. Los mongoles usaron el terror como estrategia. Los supervivientes eran liberados deliberadamente, enviados huyendo a ciudades vecinas con historias de horror, de murallas abiertas, de defensores desollados, de gritos que duraban días. Estas historias no eran exageradas, eran advertencias. Mientras tanto, Gengis Khan permanecía distante, orquestando la invasión como un director de muerte. Castigaba la vacilación y recompensaba la eficiencia. Sus generales, Subotai, Gebe, Jochi, ejecutaron campañas que reescribieron el arte de la guerra con sangre. En pocos meses, la frontera joresmita había desaparecido. Las fronteras no significaban nada. La confianza del imperio colapsó bajo el peso de la velocidad y el terror. Ya no era una guerra por la tierra, era un ajuste de cuentas. La tormenta se había desatado, y no se detendría hasta que todo lo que había insultado al Khan yaciera en ruinas. Bujará cayó primero, y con ella, la ilusión de que la fe o los muros podían salvar una ciudad marcada por los mongoles. Sus puertas fueron abiertas no solo por la fuerza bruta, sino por el miedo y la traición. Los defensores flaquearon, las murallas se resquebrajaron, y entonces los jinetes se precipitaron dentro. Gengis Khan entró en la ciudad y subió al púlpito de su gran mezquita, mirando a una multitud que temblaba de incredulidad. Les dijo que era el castigo de Dios. Luego comenzó la matanza. Los soldados fueron cazados por los callejones. Los eruditos fueron arrastrados de sus hogares. El fuego consumió bibliotecas que habían tardado siglos en construirse. Las calles se llenaron de cuerpos tan densos que los caballos luchaban por avanzar sin pisar a los muertos. Samarcanda observó arder a Bujará y aún así creyó ser diferente. Mayor, intacable. Sus muros eran más altos, su guarnición mayor, su población más numerosa. Cuando llegaron los mongoles, la ciudad resistió con desesperación, lanzando flechas y máquinas de asedio, rezando para que los números prevalecieran. No lo hicieron. Los mongoles fingieron retirarse, atrayendo a los defensores. Luego los rodearon. La matanza siguió con crueldad metódica. Una vez dentro de la ciudad, los mongoles separaron a la población como ganado. Los soldados fueron ejecutados en masa. Los eruditos y artesanos fueron perdonados, no por misericordia, sino por utilidad, encadenados y enviados al este para servir al imperio que había destruido su hogar. El resto fue asesinado. Las cabezas se apilaron en torres. Las calles quedaron empapadas de sangre durante días. Samarcanda no cayó en un instante. Murió lentamente, gritando. Urgench fue peor. Más rica, más ruidosa, más desafiante. Construida sobre el río Amudarya. Era el corazón palpitante del comercio joresmita. Una ciudad hinchada de orgullo y riqueza. Su resistencia fue feroz y caótica. Las unidades mongolas lucharon calle por calle, perdiendo más hombres de los que jamás habían perdido en un solo asedio. Esa pérdida selló el destino de Urgench. La rabia reemplazó al cálculo. Gengis Khan ordenó la destrucción total. La ciudad fue desmantelada pieza por pieza. Las casas fueron quemadas y luego inundadas al desviar el río. Barrios enteros desaparecieron bajo el agua y la ceniza. No se hizo distinción entre soldado y niño, sacerdote y mendigo. Matar se convirtió en trabajo. Implacable. Agitator. Los cronistas escribieron que a cada soldado mongol se le ordenó ejecutar a decenas. Fuera cierto o no, la escala desafiaba la comprensión. Los cadáveres obstruían las calles. El aire se pudría. Los supervivientes suplicaban ser asesinados solo para escapar de los gritos. Cuando terminó, Urgench ya no era una ciudad. Era una tumba. En todo el imperio, el mismo patrón se repitió. La resistencia traía aniquilación. El conocimiento no fue conquistado, fue borrado. Los libros ardieron, las escuelas colapsaron. Generaciones de aprendizaje desaparecieron en el humo. Los minaretes fueron reemplazados por torres de cráneos, apiladas deliberadamente como monumentos a la desafiante aplastada. No fue caos,
Fue destrucción sistemática. La civilización misma estaba siendo castigada. Las mayores ciudades del Imperio Joresmita, antes centros de arte, ciencia y fe, fueron reducidas al silencio. La ruta de la seda quedó rota, sus arterias seccionadas por la muerte. Y aún así, los mongoles siguieron cabalgando, porque un hombre seguía con vida, un hombre seguía huyendo, y hasta que fuera quebrado, la matanza no terminaría. Samuhamad II huyó ante la tormenta como un hombre que corre de su propia sombra, pero la sombra estaba en todas partes. A medida que ciudad tras ciudad ardía a su espalda, el gobernante de un imperio antaño poderoso se convirtió en refugiado en sus propias tierras. Cabalgó hacia el oeste desesperado, abandonando capitales, palacios, ejércitos, cualquier cosa que lo ralentizara. Cada noche traía nuevos informes de aniquilación. Cada amanecer revelaba otra ciudad perdida. El imperio que había gobernado mediante el miedo y la arrogancia se derrumbaba más rápido de lo que podía huir. Sus generales suplicaron coordinación, unidad, mando. No les dio nada. Las órdenes se contradecían. Los ejércitos marchaban sin propósito y morían sin gloria. Las fortalezas quedaron aisladas. Las guarniciones lucharon solas, sin saber que el Saya había huido. La lealtad se disolvió en el caos. Los soldados desertaron. Los gobernadores se rindieron o se rebelaron. Los mongoles ya no necesitaban derrotar a Joresm. Se estaba devorando a sí mismo. Elsa cruzó ríos, montañas, desiertos, creyendo siempre que el siguiente lugar sería seguro. Nunca lo fue. Los exploradores mongoles siguieron su rastro como lobos, sin atacar, sin apresurarse, solo observando, dejando que el miedo hiciera el trabajo. Cada vez que llegaba a un nuevo lugar, la gente lo miraba no como a un salvador, sino como a una maldición. Su presencia significaba que la muerte pronto seguiría. Las ciudades le cerraban las puertas. Los aliados guardaban silencio. Huyó al mar Caspio, abordando un barco para escapar de la tierra misma. Las tormentas azotaron la nave como si el mundo lo rechazara. En una isla frente a la costa, enfermo, exhausto y despojado de autoridad, Samuhamad se escondió de un enemigo que no podía ver pero siempre podía sentir. Los mongoles no necesitaban capturarlo. Ya habían destruido todo lo que él era. Las noticias le llegaron en fragmentos. Urgench aniquilada, Samarcanda borrada, Bujará ahogada en sangre. Su pueblo estaba muerto o esclavizado. Su imperio existía solo en la memoria. La riqueza que había acaparado, el poder que había abusado, el orgullo que había venerado, nada de eso lo acompañó al exilio. Solo la culpa, solo el miedo. Cayó enfermo, su cuerpo fallando tan completamente como su reinado. Solo en un lugar extranjero, rodeado de extraños, Samuhamad II murió no como emperador, sino como fugitivo, sin ceremonia, sin honor, sin un legado digno de preservar. Sus últimos momentos estuvieron atormentados por ciudades que gritaban su nombre en acusación. Los mongoles no marcaron su muerte con celebración. No lo necesitaban. El castigo ya había sido entregado. Un imperio yacía en ruinas. Millones habían muerto. La civilización había sido quemada hasta el silencio. Todo porque un gobernante creyó ser intocable. El mayor enemigo de Samuhamad nunca fue Genghis Khan. Fue su propia arrogancia. Y cuando finalmente murió, los fantasmas de Joresm se alzaron con él, testigos silenciosos de las decisiones fatales que borraron un imperio de la historia. Urgench fue el grito final de un imperio moribundo. La ciudad se alzaba hinchada de riqueza, orgullo y desafío, sus calles llenas de comerciantes que aún creían que el dinero podía comprar seguridad. Los mongoles la rodearon lentamente, deliberadamente, como saboreando el momento. Cuando comenzó la lucha, fue diferente a todo lo que habían enfrentado antes. Casa por casa, callejón por callejón, guerreros mongoles murieron en números que sorprendieron incluso a ellos. Esa resistencia selló el destino de Urgench. La paciencia de Genghis Khan se quebró, no en caos, sino en resolución absoluta. Ordenó la destrucción total, sin misericordia, sin cálculo, solo exterminio. Los mongoles destrozaron la ciudad metódicamente. Quemaron distritos y luego los inundaron desviando el Amu Daria. La gente se ahogó en sus hogares. Los niños fueron aplastados bajo muros que colapsaban. Los gritos no cesaron durante días. Los cronistas lucharían después por describir la magnitud. Los números perdieron sentido. Matar se volvió rutina.
La ejecución se convirtió en trabajo. Los muertos se apilaron en montañas. Los vivos suplicaron unirse a ellos. Urgench, una vez el corazón palpitante de Joresm, se convirtió en una herida tan profunda que marcó la historia misma. Esto no fue conquista, fue castigo hecho visible. La decisión del zar resonó en cada golpe de espada, en cada incendio, en cada vida borrada. Desde el horizonte oriental llegó un movimiento tan vasto y perfectamente coordinado que desafiaba todas las reglas de la guerra conocidas por el mundo sedentario. El ejército mongol no marchaba, fluía, como una tormenta viva. Decenas de miles de jinetes avanzaron hacia el oeste, sus cascos golpeando la estepa hasta convertirla en polvo, sus arcos tensos, sus rostros tallados en voluntad de hierro. No era caos, era precisión. Gengis Khan no avanzó como los reyes, con una sola hueste hinchada. Dividió sus fuerzas en múltiples columnas, cada una moviéndose de forma independiente, cada una capaz de aniquilación. Cruzaron desiertos considerados infranqueables, aparecieron donde nadie los esperaba, desaparecieron y golpearon de nuevo. Exploradores cabalgaban días por delante, cartografiando el miedo en la tierra. El humo se alzaba antes de que llegara el ejército principal. El pánico fue la primera víctima. Los comandantes joresmitas quedaron paralizados. Se habían preparado para asedios, para invasiones lentas, para una guerra convencional. Lo que enfrentaron fue una velocidad incomprensible. Las ciudades esperaron refuerzos que nunca llegaron. Los ejércitos se reunieron demasiado tarde o en el lugar equivocado.